Te doy la bienvenida al podcast de Innocabi, donde mis invitados y yo compartimos experiencias, estrategias, herramientas y modelos de negocio para aportar ideas que te ayuden a potenciar tu empresa o iniciarte en el mundo del emprendimiento. En innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Te propongo un camino apasionante para lanzarte que puede empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para mentes inquietas, para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. En innocabi.com encontrarás toda la información. Te espero dentro. Hoy hablamos con Rubén Jodar, arquitecto experimental, nacido en Barcelona, cofundador del estudio Stiftung Freizeit, con su oficina en Berlín y un buen amigo. Luego veremos cómo se pronuncia correctamente lo de su estudio. Conocí a Rubén en 2023 y además de ser un gran arquitecto, de tener una historia y una experiencia curiosa de la que por supuesto hablaremos en la entrevista, es un gran conversador, un tipo reflexivo y con una mente brillante. Rubén se define como arquitecto experimental porque no se centra en la construcción de casas, su interés se centra en espacios públicos, escuelas, museos, espacios amplios y con un carácter diferente. Además, es profesor de arquitectura experimental en Berlín, donde rompe las cabezas de sus alumnos aplicando creatividad y enseñándoles a pensar diferente. Así que con Rubén hablaremos de experiencias vitales, de seguir una pasión hasta el extremo, de emprendimiento, de arquitectura y de mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy en el podcast de Innocabi. Hola Rubén y muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alfonso, muchísimas gracias. Vaya introducción, por favor. Bueno, lo primero, acláranos cómo se dice bien el nombre de tu estudio en alemán, que mi alemán está oxidadísimo, vamos. Ese es el problema que tenemos siempre con las familias que tenemos en España. Siempre Stiftung Freizeit. No, se llama Stiftung Freizeit. Vale. Traducido sería como Fundación Tiempo Libre y de alguna manera tiene que ver como se pensó, que al principio era un hobby. Lo que hacíamos en nuestro tiempo libre, pensamos, esto lo vamos a, como una fundación, ponerlo ahí a trabajar para todo el mundo. Y es que quedó Stiftung Freizeit. Vale, perfecto. Intentaré no repetirlo a lo largo de la entrevista. Vale, Rubén, si te parece, cuéntanos brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí, que yo sé que tienes una historia chula y muy emocionante también y muy, bueno, que se sale un poquito de lo habitual, o no tanto quizá, pero en esa parte sobre todo de perseguir esos sueños de cuando eras joven. Así que te dejo el micro para ti, para que empieces por donde tú quieras, pero que nos cuentes cómo has llegado hasta aquí. Gracias. Pues yo ahora mismo, estos últimos días, siempre me doy cuenta tuve la suerte de nacer en Barcelona. Mis padres son andaluces, inmigrantes, pero tuve la suerte de nacer en Barcelona antes, en el 78, cuando la ciudad se preparaba para los Juegos Olímpicos. Y eso, la verdad, me doy cuenta ahora, al caballo pasado, que fue un momento muy especial. La ciudad se abrió al mundo, quiso recibir a todo el mundo en este evento deportivo, transformaron la ciudad completamente. Nosotros la habíamos visto como niños y cambiaba hasta el 92. E incluso la ceremonia de inauguración, que pues muchos de vosotros reconoceréis, o sea, os acordaréis, fue algo inspirador y me enseñó a soñar en grande, a pensar en el mundo que estaba ahí fuera y no quedarme en casa, y así lo hice. Estudié arquitectura. Me gusta también explicar, mi padre es trabajador del metal y en casa tenía su taller y la dureza del hierro, el fuego, eso, ¿no? La cosa material fuerte. Y mi madre confeccionaba ropa interior de una marca así importante y era lo opuesto, ¿no? Lo sensual, las telas, lo blando, lo suave, entonces ese contraste que había en casa, esas dos cosas, lo muy cercano al cuerpo y lo que nos protege, pues ya me enseñaron desde el principio a que las cosas se hacen, las cosas se fabrican, hay un amor en casa por hacer cosas, ¿no?
sabiendo o no sabiendo qué hacer con la adolescencia, pensé, voy a hacer arquitectura. Me fui a la universidad y estudié arquitectura en Barcelona, que fue también una gran suerte para mí. Pero con todo ese impulso pensé que me quería ir fuera y me fui a estudiar Erasmus. También tuve la suerte de pertenecer a esa generación que hemos accedido a Erasmus, que hemos accedido a Europa como lugar de intercambio. Y fui siguiendo los pasos de un arquitecto suizo, que luego tuve la suerte de que fuera mi mentor, Peter Zumthor, que daba clases en Suiza y fui y pues, estuve estudiando con él. De allí salí con prácticas y al poco tiempo ya estaba allí un poco establecido en Suiza trabajando a un nivel en arquitectura muy alto, cosa que fue muy especial, no teniendo todavía ni 25 años. Rubén, me vas a permitir que te corte porque yo creo que cómo llegaste a ese arquitecto es muy interesante. Pues que si a ti no te importa que lo cuentes, porque ahí es algo de lo de perseguir tus sueños, ¿no? Tú conociste a ese arquitecto, te gustó, era un referente para ti y hasta que no conseguiste trabajar con él no paraste. Entonces a mí me gustaría que nos cuentes esa historia. Sí. Yo, por vivir a las afueras de Barcelona y tener que ir a la universidad, cada mañana llegaba una hora antes a la universidad y me iba a la biblioteca y me miraba libros, revistas, la actualidad que estaba pasando en el mundo de la arquitectura, y un día vi publicado una foto pequeñita y pensé que era este edificio que veía era uno de los sitios más alucinantes y maravillosos que yo quería saber qué es esto. Y en ese momento me fui a buscar a un amigo en la universidad, le dije, ven, acabo de descubrir algo, yo esto no lo había visto, ven, vamos. Entonces nos pasamos toda la mañana, perdimos todas las clases del día buscando quién era este arquitecto, Peter Zumthor, en Suiza, que había hecho unas termas, había hecho un museo, un tío que no se hablaba todavía mucho. Y en esa vorágine de que saber quién era este hombre, a los meses le dan un premio en Barcelona a una Mies van der Rohe, un premio que da la Fundación Mies van der Rohe en Barcelona, y lo invitan. Y yo pensé, voy a hablar a este señor. Y me fui para allá a la conferencia, le dije a todo el mundo, la gente se reía de mí, pero ¿quién es este? Así en la conferencia, que éramos estudiantes, estábamos segundo de carrera. Y me acuerdo que el hombre hablaba en alemán y lo traducían al inglés y la traductora a mí no me estaba funcionando. Yo me quité y yo lo escucho directo. Y me lo escuché directo, que ni hablaba inglés del todo, ni hablaba alemán, pero me parecía que había entendido todo. Entonces, al terminar la conferencia, me fui a darle las gracias y solo le dije eso, gracias, porque no sabía decir nada más en inglés. Thank you. Y el señor me escribió allí su dirección en Suiza y ya está. No intercambiamos más, que él me dio su dirección en mi libro yo siempre llevo un cuaderno de dibujo, y me fui a su oficina, allí en plan, piqué a la puerta, le dije, sin hablar inglés ni nada. Pero ¿cuántos años después? ¿O cuánto tiempo después de aquello? Verano, o sea, en el mismo verano, o sea, tal cual. O sea, a los 2 meses ya estaba yo ahí en la oficina de Suiza diciéndole al de la puerta que mirara, que me había hecho su jefe que viniera. Entonces, la persona que me abrió la puerta se montaba de la risa porque hablaba español por casualidad de la vida y me dice, ¿pero qué haces aquí? No sé, yo estuve en la conferencia, me dijo, y dice, mira, no te va a recibir, o sea, esto es imposible. Pero si quieres hablar con él, ves a tal universidad a estudiar, que es la universidad donde hice Erasmus, y allí mismo decís, pues ya está, voy a hacer Erasmus. Y me puse en marcha a conseguir la beca para ir a trabajar allí. Y bueno, la historia es un poquito más larga porque me dieron la beca para Lausanne, no para Mendrisio, que es el Lava. O sea, en aquel año, al principio del 2000, había intercambio de Erasmus con Lausanne, la parte francesa de Suiza, y no con la parte italiana, que es donde este señor daba clases. Pero yo pensé, miré el mapa, en aquel tiempo el Michelin, pensaba, pues esto es como de ir de Barcelona a Girona, si esto está al lado. Y pensé, pues me dan el Erasmus en Lausanne y aunque esté allí, yo voy a las clases del otro y punto. Por suerte hubo ahí unos cambios dentro de la universidad y hubo que reajustar, y me decían que necesitaban esta beca, no me la podían dar para Lausanne, que sí estaría dispuesto a cambiarla por la de Mendrisio. Ya me hice así un poco el duro, como, ¿Mendrisio? ¿Pero quién da clases allí? Dice, bueno, hay un tal Zumthor, yo no he ido a hablar nunca de él. Y salí como, ¿cómo? Y por casualidades y tener manejes políticos y de gentes, acabé teniendo la beca allí
dando clases con él y después de haber hecho un curso con él, él me propuso si quería hacer prácticas en su oficina, cosa que no dudé y dije como, sí, claro, me quedo, no vuelvo. Llamé a casa en España, no me esperéis cuando se acabe el Erasmus, que me voy a la... Y en casa he tenido siempre la suerte que me han dicho como, por supuesto, vale, ya te vendremos a ver. ¿Dónde vas a estar viviendo? Te venimos a ver. Y empecé haciendo prácticas. Vale. ¿Y luego cómo continúa la historia? Porque hoy en día no estás en Suiza, estás en Alemania. O sea, aún da muchas vueltas porque hice las prácticas y me di cuenta que mi potencial, al no tener acabada la carrera, se acababa un poco, ¿no? Era como, bueno, sí, puedo estar de prácticas, pero para ocupar una posición de jefe de proyecto, que de alguna manera, estando de prácticas, es otra historia también muy larga, pero recién llegado a la oficina, después de un tiempo, tenían un proyecto para unas bodegas en España y me lancé, o sea, tenía 25 años y era como, sí, yo puedo ser el jefe de proyectos. Y fue como, bueno. Y me dejaron ser jefe de proyectos un mes y me tuvieron que como, bueno, calma, que esto se está pasando, ¿no? Porque a los otros compañeros no le parecía tan bien, ¿no? Este chico joven que llega aquí de España, no habla el idioma, que nos lo llevamos un tiempo aquí en la oficina, ¿por qué eres jefe de proyectos? Espérate, ponte a la cola, chico, ¿no? El niño. Pero me di cuenta que esta cosa de no tener el título, de no tener quizás el idioma un poquito mejor, me estaba frenando y después de un año de prácticas decidí volver a Barcelona, acabar la carrera, hacer el proyecto final de carrera y volver. O sea, mi plan era, bueno, y le dije a Peter, y volveré. En el momento que tenga el título vengo, ya me contratas como arquitecto y se acabó la historia esta de con los compañeros, es que este es el practicante. Pero al llegar a Barcelona y me quedaba un año y era como, no podía ser. Y busqué un sitio para hacer el proyecto final de carrera y me fui a Japón. Y hice mi proyecto final de carrera en una universidad de Tokio. Porque no estar en casa ya no me funcionaba, ¿no? Luego, con los años, en Japón, entendí la historia que dicen siempre, ¿no? Si tú tienes un bonsai y le sacas de su maceta pequeñita y la pones en una maceta grande, ya nunca es posible volverla a poner en una maceta pequeña. Y me pasaba un poco, una vez que había salido fuera ya no me quería quedar. Entonces estuve en Japón haciendo proyectos final de carrera y allí también aprendiendo muchas cosas. Vale. Como sigue, claro, me has preguntado, ¿y cómo llegas a Berlín? Pues es que todavía tarda, la historia es un poco larga. No, pero que en Japón me iba a quedar, estuve trabajando, o sea, estuve allí un tiempo y tenía bastante relación con oficinas importantes en Japón, pero me daba cuenta que mi vida como estudiante allí era muy buena porque tenía acceso a tiempo libre, tenía acceso a todo tipo de actividades arquitectónicas, podía ir a conferencias, podía ir a exposiciones, pero mis compañeros, mis amigos que estaban trabajando en oficinas de alto nivel allí, no. Tenían una vida, es muy famosa la historia, ¿no? Que los japoneses trabajan hasta la muerte y es un poco así, o sea, trabajan a un nivel, no tienen fines de semana, no tienen... O sea, explico un poco, claro, en japonés la expresión de buenas noches hasta mañana viene a ser traducido algo así como me da mucha vergüenza irme antes de ti, lo siento, que sigas trabajando bien. Entonces, nadie quiere hacer una cosa, nadie quiere irse y tener que pedirle perdón a los demás y decir la vergüenza que le da irse. Por tanto, nadie se va del despacho, todo el mundo se queda a trabajar allí hasta que el jefe o el jefe de sección dice, venga, vámonos a tomar algo. Y la vida empresarial en Japón era, yo no sé, ahora mismo hacía años que no estoy allí, muy sacrificada, en el sentido muy entregada a la empresa, ¿no? Entonces, de allí me fui, acabé el proyecto final de carrera, que fue la estación central de Tokio, repensar la estación central de Tokio, que es otra historia también, porque los proyectos final de carrera en aquel entonces, a principios de 2000 en Barcelona, venían a ser unos 4.000 metros cuadrados, un proyecto que fuera un programa conocido porque teníamos un jurado de 5 profesionales, 5 grandes profesores de Barcelona que te revisaban todo el proyecto, pero se priorizaba que podías tener todas las experiencias internacionales que quisieras, pero era mejor que el proyecto final de carrera fuera algo enmarcado, con un tamaño aceptable para que nadie se volviera loco y que además la relación fuera con profesionales que saben un poco de lo que estábamos hablando.
A mí me estimuló mucho lo de Japón y me propuse hacer la estación central de Tokio, digamos, una nueva estación central, porque me pareció el fenómeno del transporte público, el fenómeno de los trenes y la conexión con los centros comerciales en Japón muy, muy, muy fascinante. Y propuse hacer esto, que tenía pues 100.000 metros cuadrados, una historia, y tuve la suerte, el profesor Eduard Bru, un arquitecto de Barcelona muy importante, que le pareció perfecto y me apoyó. Y entonces lo hice, lo presenté al año de volver en Japón, ya en Barcelona, y funcionó muy bien. Al terminar esto, era como, bueno, yo había prometido que me volvía a Suiza. Había quedado con Peter, pero ya habían pasado así 2 años, la historia de Japón y tal. Y sí que le escribí, pero debo confesar que en los días que esperaba después del proyecto final de carrera me fui a Madrid a pasar unos días, a inspirarme, a ver museos, que siempre en Madrid es muy fuerte. Y estando allí coincidí en una sala de vídeos de una exposición con otro arquitecto suizo muy importante, los dos a oscuras, o sea, eso lo vi entrar, pero a oscuras los dos, y va el tío, se sienta a mi lado. Y así en la oscuridad me giro y le digo, señor de Merón. Se pegó un susto el hombre, como, ¿cómo vas con la queda? Le dije, me gustaría, mire, trabajé para este otro, naturalmente lo conocía, Peter, y me gustaría trabajar con vosotros, siempre tal. Y me dice, sí, envíame el currículum. Y quedó así un poco, ¿sabes? De repente cuando tienes 2 parejas de baile, ¿y ahora con quién bailo? ¿No? Yeah. Al final volví con Zumthor, que era también, había sido mi maestro, mi profesor, mi mentor, y me alegro mucho. Y estuve de nuevo una fase profesional 2 o 3 años más con Peter en Suiza, haciendo proyectos mayoritariamente ya en la zona alemana, que tuve la suerte así ya de mejorar mi alemán y ponerlo a un nivel, pero estuvimos haciendo pues, el Museo Diocesano de Colonia o una capilla, la capilla Bruderklaus, que es todavía hoy un referente en lo que se hace en relación a pequeñas edificaciones místicas, pues como el que dice, hay muchas buenas, ¿no?, en el mundo, pero esta es una de ellas. Y ya después de un tiempo se empezó a girar un poco la cabeza y pensaba que tenía una vida demasiado, no sé, estaba en las montañas, vivía como Heidi. O sea, nosotros que todos hemos visto Heidi, pues tenía exactamente la vida de Heidi. Mi jefe era como el abuelo de Heidi, para que os podáis imaginar, así un abuelo suizo un poco cascarrabias, en el mejor, con todo el cariño, o sea, un gran personaje, mi mentor. Y pensé que no podía ser, que tenía una vida muy sana, ganaba, para mi entender, en aquel momento, mucho dinero. Ahora pienso, bueno, quiero ganar mucho más. Y pensé, vida sana, vida perfecta, y aquí en las montañas necesito volver a la ciudad, y eso fue un poco la decisión de volver a Berlín. Como te decía al principio, a mí soy un enamorado de las ciudades. O sea, Barcelona y su momento de transformación olímpico me inspiró profundamente. Tener la suerte de estudiar en Tokio. Tokio, la ciudad, es algo impresionante, o sea, una ciudad medieval como las que tendremos de Europa, de castillo en el centro, murallas, pero funciona muy diferente que nuestras murallas. Hay cosas como parecidas, pero que cambia, y en Japón, claro, la creatividad, la innovación, ¿a dónde están? Es siempre, entonces esos tiempos allí me impresionaron mucho, pero me hice un estudio para prepararme el proyecto de la estación central. Me preparé mucho, estudié mucho la evolución de las ciudades japonesas, las que son imperiales, Tokio, etcétera. Hablo de cosas que a lo mejor no tocan, pero bueno, Tokio y Kioto, la dualidad está entre, pero que se entiende bien en España. Por ejemplo, Madrid es una ciudad real, había un rey, y Barcelona es otro tipo de poder político, por tanto, se crea de otra manera, ¿no? Las ciudades, depende de quién va a ser el jefe, se crean de diferente manera. Y pensé que el misterio berlinés, con el muro, con la ciudad partida, la ciudad dividida, todo eso me interesaba, y me decidí venir aquí para empezar a estudiar la ciudad. Y teniendo la profesión como arquitecto pensé, bueno, encontraré un trabajo enseguida, y tal cual, o sea, empecé a trabajar en oficinas. Y después de un tiempo, pues no sé, la manera más fácil de explicarlo es en relación a lo que venía haciendo. Al nivel que estaba jugando en la arquitectura de la liga, pues no me acababa de convencer.
y veía que, y esto a lo mejor también es una alarma que pensaba hablando contigo, sé que mucha gente de la que te oye son empresarios, son gente que tiene negocios, empresas. Pues a mí un clic era, después de estar aquí 2 años en Berlín, que cambié en diferentes empresas de arquitectura en este caso, me daba cuenta que los lugares de trabajo donde estábamos no estaba a la altura. O sea, nosotros como arquitectos estábamos hablando todo el día de mejorar la vida de las personas, de crear lugares maravillosos donde las casas, las viviendas, las oficinas y nuestros espacios donde trabajábamos era desastroso y la calidad de vida que teníamos, pues no sé, hablábamos de mejorar el mundo, pero nosotros no dejábamos trabajar 7 días a la semana delante de un ordenador, sin ningún tipo de vida social, sin ningún tiempo para hacer cualquier cosa que estar ahí y no sé, me faltó la coherencia, me pareció que esto no estaba bien. Pues, no sé, yo no puedo estar diseñando entornos de calidad para que la gente tenga vidas de calidad y mi vida misma ahora mismo no me parece nada de calidad. Y un poco al día siguiente fui al despacho y dije, ¿sabéis qué? Que ya no quiero hacer más esto. Y fue como, pero hombre, ¿cómo te vas a ir? Porque tan bueno que eres y estamos muy contentos contigo. Si estamos... Sí, si no digo que no pueda, digo que no quiero hacer más esto, que no me parece bien. O sea, llevo sin salir de la oficina hace meses. Tío, yo quiero, no sé, tener amigos, quiero tener vida social, o sea, también abandonaba un poco las montañas pero allí, claro, allí no estaba aislado por el trabajo, allí estaba aislado pues del paisaje, del entorno, pero ahí la ciudad, una de las ciudades que vibra y me sale la palabra alemán, pulse, como late, más, no podía acceder a todo eso. Y un poco corté y con otros amigos empezamos sin la idea de que iba a ser una profesión y como os decía, con el tiempo libre, esa idea de, bueno, con nuestro tiempo libre, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a hacer todo tipo de intervenciones en espacio público, hacíamos desde happenings, obras, como modificaciones y mejoras del espacio público, no en plan como vamos a mejorar, esta esquina podría estar mejor, vamos a cambiarla. Esto vamos a... Pero también, como os digo, experiencias y experimentos y un poco sin darnos cuenta se creó Stiftung Freizeit, ¿no? Se creó la empresa y la creamos en el 2010, o sea, yo llegaba a 2008 a Berlín y empezamos, o sea, como que al principio decíamos que nuestra oficina estaba en la calle, que trabajábamos todo el día fuera y aquí el tiempo, el clima, los que habéis estado lo sabéis, es... o sea, ahora mismo ya estamos a máxima 14 grados, que estuve ayer en Barcelona y venía ayer y... ¡qué frío! Y nos gustaba la idea de estar siempre fuera trabajando, siempre en contacto con las personas y siempre en contacto con la arquitectura, porque la arquitectura, para mi modo de entender, o sea, todos somos seres arquitectónicos en el sentido de que no conozco a casi a nadie que no haya nacido en un entorno arquitectónico, llámalo hospital, llámalo ciudad, llámalo pueblo, llámalo casa, ¿no? Y quería tener contacto con toda esta gente y todos nos hemos pasado muchos años y seguimos ahí en contacto con las personas, con el espacio público, trabajando mayoritariamente para ciudades que nos contratan, ¿no? Para entidades educativas, sean escuelas o sean museos, para crear un poco estas experiencias, porque todo el mundo se da cuenta de que, claro, reciben, ¿cómo se dice bien? Bueno, sí, reciben, y muchas veces la gente tampoco sabe muy bien qué pasa dentro de aquí y nosotros diseñamos estas experiencias. Diseñamos los espacios, pero diseñamos también los procesos, diseñamos lo que esta gente no solo ve, sino lo que viven también lo digo a veces, ¿no? Somos como constructores de comunidades, o sea, creamos comunidades fuertísimas entre la gente anónima de la calle, o sea, de repente pasa un evento de los nuestros y la gente empieza a hablar, empiezan a comunicarse, se crean lazos, se crean vínculos. Pero lo mismo pasa en el museo. Nos contactaba hace unos años la ciudad de Berlín porque iban a tener los primeros domingos de cada mes entradas gratis. O sea, todo el mundo podía acceder al museo los primeros domingos de cada mes, pero estaban preocupados de que eso iba a hacer acceder a un nuevo público que no solía ir a los museos y querían
digamos, diseñar la experiencia lo más amigable y lo más accesible para que esta gente no se sintieran un poco intimidados por lo brutal de la institución. Claro, los museos estos tienen cosas, claro, se asocia siempre un poco a lo mejor a un público elitista, un público que ama la cultura y querían recibir a todo tipo de personas, que no solo la gente del centro que las de fuera, pero estaban preocupados de si estas personas se iban a sentir bienvenidos suficientes y se iban a entender lo complejo de la institución, ¿no? Y nos hicieron diseñar para cada una de sus casas, que tienen 14 casas, en el sentido de la fundación de museos, la fundación que lleva a todos los museos de Berlín, y diseñamos así como unas instalaciones temporales para el primer día, para el primer domingo cada mes para esto. Llegan las familias y se pueden recibir también como grupo, en el sentido, una actividad que padre, madre, niños, tipo de familias se puedan conectarse con otras familias y ponerse a disfrutar de esa experiencia, por poner un ejemplo. Vale. ¿Qué fue lo más complicado al principio cuando empezasteis con vuestro negocio? Porque al final, al principio, mejor dicho, suele ser cuando más duro es conseguir los primeros clientes, que las personas o que los futuros clientes confíen en ti, empezar a generar esa confianza para que otros también se sumen y puedan llegar a ser clientes. ¿Cómo fueron esos inicios? Ahora que estamos intentando revisar todo y aprender nuevas cosas, que estamos en un proceso muy potente con Rosa Montaña, mi mentora, y que estoy muy agradecido de la cantidad de cosas que estamos aprendiendo, me doy cuenta de cosas que no había entendido. Te podría decir que uno de los primeros es pensar que no necesitábamos clientes. O sea, nosotros fue salir de un contexto muy claro, que es la arquitectura y cómo un arquitecto ejerce, y empezar a hacer cosas que nadie entendía, en el sentido de, pero ¿cómo siendo arquitecto hacéis esto? Los arquitectos no hacen esto. Y yo le decía a todo el mundo, lo que yo hago es arquitectura. Ya, pero vosotros no hacéis arquitectura, vosotros hacéis el tonto en el espacio público. Y era como, no, esto es arquitectura. Entonces, los dos problemas era, uno es que ni siquiera pensábamos que nos hicieran cliente, porque como os digo, era una actividad de tiempo libre, como de interpaso, o sea, era como, de alguna manera pensé, bueno, dejo las oficinas, antes o después volveré a trabajar en oficinas, porque esto es lo que soy, esto es lo que sé hacer. Simplemente que empezó a funcionar y la gente nos contactó y nos pedían hacer cosas. Pero ni teníamos una actitud de buscar clientes, ni saber qué eran nuestros clientes. O sea, como aquel que dicen, a veces pensábamos que era gente que le gustaba lo que quería hacer y que querían hacer algo con nosotros. Entonces, la rentabilidad de la empresa siempre ha sufrido mucho porque no lo pensábamos que era un negocio, ¿no? Que era una empresa, no un negocio, ni siquiera una empresa, ¿no? De hecho, Stiftung Freizeit, como os decía, significa Fundación Tiempo Libre, y de alguna manera hay todavía en nuestra mentalidad algo como de fundación, ¿no? De no queremos ganar dinero, tenemos una relación con el dinero un poco esquiva. Es verdad que luego, como os digo, pues nos contactan la ciudad de Berlín, nos contacta la ciudad de Hamburg, nos contacta el museo el museo tal, con proyectos, y entonces ha sido un proceso de ir aprendiendo, estamos aprendiendo y reconsiderando cómo somos como empresa a nivel profesional y saber que, claro, tenemos relaciones de cliente, tenemos relaciones profesionales y esto estamos profesionalizándonos con esta duda que a veces nos pasa quizás, ¿no? En plan, pues si empiezo a vender, no pierdo, y es como, no, pero si no vendo, no puedo ejercer. O sea, si no tenemos clientes recurrentes, no tenemos entrada de dinero, no funciona. Esto es un abuso propio de poner horas a una cosa que no... Sí. Y la otra es esa. A veces pasa mucho en profesiones, pues eso, entiendo que un arquitecto, un médico, yo qué sé, un ingeniero, un abogado, gente que quiere dedicarse a lo que ha estudiado y a lo que le gusta y se olvida un poco de toda esa parte de que si realmente no tienes un negocio no te vas a poder dedicar a lo que te gusta porque no vas a poder tener recursos para poder seguir, ¿no? Yo al principio, después en el 2012 me había gastado todos mis ahorros y fue como, alarma.
hablar con las personas que trabajaba y decirles, tengo que ir a ganar dinero, chicos. O sea, está muy bien lo que hacemos, es alucinante, nos invitan de todos los sitios a hablar y a dar... nos invitan a las universidades, hacemos cosas, pero necesito ganar dinero. Entonces me tuve que ir a trabajar a oficinas. Al principio eran trabajos más como muy de trabajar, intentar lo menos posible para tener tiempo para dedicarme a lo que hacía, pero también, como hay una parte muy creativa dentro de lo que hacemos, me costaba, o sea, me iban mellando mi creatividad, porque pasaba muchas horas cambiando mi tiempo por dinero, estaba ocupado con cosas que ni me interesaban o que yo mismo como arquitecto haría de otra manera, pero era como, no te involucres, porque si no, claro, te quitan de tu proyecto. Entonces bueno, luego empecé a cambiar la mentalidad y me di cuenta que lo que podía hacer era especies de ir a trabajar a sitios donde pudiera aprender cosas nuevas. Y después tengo otros lugares donde he trabajado donde he ido a aprender, ¿no? He ido a, naturalmente, ganar dinero un poquito, pero sobre todo a aprender cosas que luego podía incorporar, y eso era mejor que cuando solo iba a ganar dinero. Pero fueron años y todavía, o sea, la rentabilidad de nuestra empresa no está donde la queremos tener, y hubo un momento, por ejemplo, que por suerte se nos abrió las puertas de la universidad. Somos 3 socios y los 3 somos docentes en universidad, y con eso asegurar un ingreso mensual seguro para poder seguir dedicándonos a nuestros proyectos, a nuestras historias, de manera que pudiéramos mantener, aunque la rentabilidad de la empresa no es la correcta o la que yo quisiera o la que yo creo que tiene que ser. Ahora estamos trabajando en eso porque me gustaría, estamos en un proceso de transformación total para conseguir poder, no sobrevivir, pero sobrevivir de que la empresa siga y que los proyectos haya una mayor profesionalidad y haya una claridad por parte de todo el mundo involucrado, que vendemos, que compramos, que la gente sabe lo que entregamos, la calidad de lo que estamos hablando. Vale, vamos a hablar un poquito de esa arquitectura experimental, ese concepto que quizá las personas que nos están escuchando pues no acaban de entender, como me pasaba a mí cuando hablaba contigo, que vale, sí, experimental, entiendo que es de experimentos y tal, que a mí me gusta mucho experimentar, pero mezclado o unido, mejor dicho, a arquitectura. Háblanos un poco de ese concepto y de cómo la transmites a tus alumnos. Luego hablaremos un poco de esa creatividad también, pero dinos qué es la arquitectura experimental. O por lo menos, ¿cómo la concibes tú? Sí, ¿no? Pues es una mezcla de experimento y de experiencia, ¿no? No solo pensar que con los años lo vas entendiendo, ¿no? Cuando yo trabajaba en Suiza, ese personaje, ese Peter, es famoso por lo bien que construye los espacios, pero si le preguntas a él, te va a decir que él es lo bueno de esos espacios, lo bien que se encuentra la gente, lo bien que se siente la gente, ¿no? Que se descuida un poco, o me daba a mí la sensación que descuidábamos un poco los arquitectos, eso que al fin y al cabo es lo bien que está la gente en los sitios. Eso es lo que va a hacer que la gente se enamore de tus espacios, de tus edificios, y va a haber una relación con los edificios, y eso los va a hacer también mucho más ecológicos. ¿Por qué? Porque se van a cuidar y se van a mantener en el tiempo, y la inversión que se ha hecho para construirlo va a ser a lo largo de la vida mucho más rentable. Son esos edificios que nadie quiere, que nadie cuida, que son casi como la que dice los menos ecológicos, porque dentro de nada hay que quitárselos de encima, ¿no? Entonces, eso de entender lo que hace la gente, lo que siente la gente, lo que experimenta la gente en los espacios, y no estar tan obsesionados porque quiero el mármol de no sé qué, o quiero el detallito que son cosas muy importantes, pero esta cosa de sentirse bien en los sitios. Entonces, esto nos lo hemos llevado a crear experiencias donde mejorar la calidad del espacio público en la ciudad, ¿no? Es decir, ver que hay mucha más intimidad de lo que uno cree en el espacio público, hay mucho más sentirse como en casa en el espacio público, hay mucha más posibilidad de conectar entre las personas, pero claro, hay personas que son tímidas como yo, o que
que tenemos vínculos, que nos cuesta entrar en contacto con los demás. Yo siempre digo que los proyectos los hago sobre todo para mí, en el sentido, creo situaciones en las que es muy fácil hablar con otras personas y hablar no solo de hola, buenos días, ¿cómo estás?, sino de entrar en un intercambio de cosas más personales y se crean, en nuestros proyectos muchas veces se crean lazos entre nosotros, pero lo vemos, la gente con situaciones más, no sé, al fin y al cabo a veces todo es como muy sencillo, es la magia, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es lo sencillo que parece todo al final y la cantidad de horas que lleva que parezca tan sencillo, pero como la gente pasa muchas veces en nuestras intervenciones en espacio público, la gente pasa y, como que dices, sin grandes preguntas, han entendido perfectamente lo que va a pasar, se meten y han entendido lo que va a pasar en el sentido de que no necesitan instrucciones. En verdad no entienden lo que va a pasar porque se van como sorprendidos siempre de, hostia, yo pensaba que me paraba un momento aquí a poner un poco de arena o de coger un poquito de agua o de hacer no sé qué, y luego nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto que le llamamos la fábrica de recuerdos, que instalamos una pequeña estantería en el espacio público con unos botellitos de agua, ¿no? Y pedimos a la gente si quieren dejarnos un recuerdo. Y las botellitas de agua van con unas tintas y hacen... Entonces yo tengo así unas tintas y le digo, venga, coge, pones un recuerdo, le tiras los colores y las gotas que quieras de tinta y pones el recuerdo aquí y lo dejas. Es una fábrica, luego ponemos todos los recuerdos juntos. Una cosa que a la gente la quiere hacer porque tienes una foto muy bonita, las tintas se mueven, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿entiendes? Vale, yo lo quiero hacer porque se quieren ir con la foto a casa de... Pero lo que no se dan cuenta es que entran en plan, van a buscar un recuerdo y empiezan pues la gente a abrazarse, a besarse, a llorar juntos porque se acuerdan de dos que han pasado una enfermedad juntos, de que han sobrevivido un cáncer, de la primera vez que se dieron un beso. Empiezan allí a salir cosas que les permiten el grupo que van o con la persona, ¿por qué pasa tal? Empiezan a explicarse los unos a los otros y se tiran, a lo mejor lo que pasaba era como una cosa de 5 minutos, se tiran ahí 3 horas compartiendo con nosotros, con la gente y bueno, nos abraza. Muy, muy importante. O sea, cosas muy, muy heavy. Entonces son cositas un poco así, son cosas bonitas, sencillas, pero luego te cambian, o sea, te cambian el día y te cambian a lo mejor la semana, ¿no? Uh-huh. Entonces eso son este nivel de experiencias. Lo experimental es que, pues como aquel que dice, nos atrevemos con todo. Yo soy siempre me gusta también decir esto. Yo cuando me preguntaban de niño lo que quería ser, siempre decía que quería ser más listo. ¿Y tú de grande qué quieres ser? Yo listo, ¿no? Tengo unas ganas de aprender muy grande y una curiosidad, me interesa siempre mucho y me atrevo mucho a incorporar cosas de fuera de la profesión, ¿no? Yo soy un fascinado de los cocineros, gente como Ferran Adrià, como David Diverso, etcétera, de la tarea tan fuerte que han hecho en su disciplina, ¿no? Porque si alguien te hubiera dicho a ti hace 30 años, van a venir unos locos y van a reinventarse la manera como comemos, van a inventarse la manera como cocinamos completo, que hubiéramos dicho, estás loco. Pues sí, esto, quiero decir, la comida de la cocina, pues de siempre, esto que se va a cambiar, ¿no? Y a mí personalmente me inspira su tarea mucho y trabajo con mis estudiantes en la universidad con temas de comida, alimentación, creamos espacios para comer, espacios para cocinar, trabajamos con ingredientes y me permite haciendo cosas. Claro, los estudiantes míos me dicen, pero yo quería ser arquitecto, no quiero cocinero. Digo, chicos, pues esto, el símil es muy sencillo, vamos a tener unos ingredientes que vamos a mezclar, vamos a crear y es una cosa muy experimental, ¿no? Muy experiencia. Te la metes dentro y te pasan cosas alucinantes. Y un poco la arquitectura es al revés. Tú te metes dentro de la arquitectura y te pasan cosas alucinantes. Y un poco lo experimental viene de eso. Entonces, todo tipo de locuras o de cosas, de disciplinas de otros lugares, me gusta incorporarlos y probar a ver qué pasa, ¿no? Cosas de danza, cosas de películas, cine, no sé. Lo experimental viene un poco de por ahí. Todo tipo de experimentos, vale. Nos atrevemos con todo. Vale. ¿Y el proceso de trabajo con los alumnos para que estimulen esa creatividad, incluso tu propio proceso cuando tienes que pensar en un proyecto y tienes que aplicar creatividad, cómo es ese trabajo?
Porque también me imagino, ¿no? Cuando vas a la universidad, ya viene el español ¿no? A rompernos la cabeza y las ideas alemanas cuadriculadas que nosotros tenemos, ¿no? Es tan así que en alemán, cuando algo es raro, cuando algo es sorprendente, se dice que es español. Cuando una cosa suena, ¿qué me estás diciendo? Lo dices, esto me suena muy español. Sí, o sea, en la universidad mis estudiantes no saben muy bien lo que va a pasar. Siempre es una sorpresa, pero luego tienen esta cosa. Por ejemplo, ayer salía de un sitio y me encontré a un estudiante mío de hace 7 años. Y aquí no saben pronunciar mi apellido bien. Yo, aunque soy Hodar, aquí llaman Yoda. Me llaman un poco, entre que hablo así un poco raro, que tal, pues soy el maestro Yoda de Star Wars aquí, ¿no? Porque hablo así, mi alemán es un poco como habla el Yoda, y como mi nombre es así, pues maestro Yoda, maestro Yoda. Y me decía, dice, guau, y me daba las gracias, y fue muy emocionante para mí, en plan, mire, es que me pasa eso, o sea, de poca gente me acuerdo de mi carrera como de usted, ¿no? Su taller, sus cursos eran realmente muy descolocantes y que no sabíamos. Y en aquel momento era como, ¿por qué aprendemos estas cosas que no tienen nada que ver con la imagen que yo tengo de lo que es un arquitecto? Que es lo que me pasaba a mí al principio, ¿no? Incluso explicarle a mi familia que yo estoy en Berlín haciendo estas cosas era como, ¿pero qué haces? Pues si tú eres arquitecto. Y yo le decía, ya, pero que esto es arquitectura, ¿no? Y con mis estudiantes pasa un poco, es mucho de sacarle, primero hay que sacar de sus creencias, de meterlos en situaciones donde no se lo esperan, ¿no? A lo mejor en una clase mía vienes y les recibe y nos vamos todos a comer. Y cuando estamos comiendo les piden que desmonten la comida entera, todos los ingredientes por separado, y en plan, pero si veníamos a comer, no, separarlo todo, ingredientes, entender todos los materiales que hay en esta receta y hacer una foto y vamos a analizar a ver qué hay aquí dentro, ¿no? Que es lo que quiero que aprendan luego cuando van a un edificio, que miren a ver todo lo que está pasando aquí dentro por un poco sacarle no quiero que sea una crítica, ¿no? Pero hoy en día es todo tan visual en el sentido de hay tanto acceso a imágenes de arquitectura que se intenta reproducir un poco esas imágenes sin entender. Yo pienso, bueno, pues estás aquí para aprender a ver cómo se hace esto, ¿no? Entonces tienes que entender cuáles son los ingredientes, cuáles son las partes, cómo se genera esta imagen. Entonces, pasan cosas, en mis clases pasan cosas muy extrañas. De nuevo, tengo que mencionar a Rosa, incluso que yo les pido perdón y cambiamos la relación de profesor-estudiante. En arquitectura se trabaja mucho con la crítica, ¿no? Y un poco esta crítica hace o crea gente muy perfeccionista, ¿no? Que no están tan a gusto. Me sigue pasando muchos años, ¿no? No te sientes satisfecho de las mierdas que haces, ¿no? Que esto te sonará, ¿no? Sí. Y dices, claro, es que llevo toda la vida haciendo mierdas, ¿no? Y viene un poco también de estos años de universidad donde los machacamos y nos machacaron gente con críticas muy duras y pues hablamos del proceso de aprender, de cómo vamos a relacionarnos y vamos a criticar, que no sé, trabajamos muchas cosas que no se las ven venir. Sí. Oye, Rubén, ya que hablas de crítica y de que sois muy perfeccionistas, ¿dónde termina un proyecto de un arquitecto? Me explico. ¿Cuándo dices hasta aquí? O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la pintura al óleo, ¿no? Yeah. Me gusta mucho pinto cuando puedo y tal. Y lo mismo dices, a ver, es que un cuadro realmente no podrías no terminarlo nunca. Bueno, de hecho hay cuadros que se quedan ahí por los siglos de los siglos sin terminar, aunque aparentemente para las personas que no están metidas en el cuadro, pues podría estar perfectamente terminado, ¿no? Y quizá con un edificio pasa parecido. Siempre puedes encontrar un punto de mejora. No sé cuándo ponéis el límite hasta aquí. Ya está, acabado. Yo ahí te diría, o sea, para lo del perfeccionismo, tuve una experiencia yo con Peter en Suiza que era muy interesante, ¿no? Estaba construyendo su casa, lo que iba a ser su segundo estudio. Iba a combinar, porque él tenía una casa y un estudio, y se construía un nuevo donde iban a estar las dos cosas juntas, que yo esa misma pasión la tengo y la comparto. O sea, vivo en mi estudio de arquitectura y lo entendía muy bien en aquel entonces.
venía de mi padre, que él tenía su taller de herrería en casa. O sea, a mí esa cosa de vivir y trabajar, lo de hoy en día que se dice el balance, de dividir la vida profesional, a mí me ha fascinado siempre al revés. Pero en la obra de su casa hubo unos problemas constructivos importantes y se debatía entre rehacer o aceptar ese error, ¿no? Y me acuerdo de una conversación con él que me preguntó, ¿tú qué harías? Y yo le dije, a mí el pensamiento de que todo eso que se había hecho hasta en ese momento no fuera a servir, que se tuviera que derrumbar, me parecía muy fuerte, ¿no? Y él me dijo algo así como, pues yo le dije, yo lo dejaría. Y dice, pero esto está muy mal. Y digo, ya, pero es que... Y me dice, mira, esto pues no lo vamos a dejar. Mis edificios son perfectos y esto no es mi edificio, esto es mi casa. O sea, como aún más encima que perfecto, ¿no? Y para él lo de la perfección era muy importante. De él aprendí también que, a diferencia que en España, las relaciones de un arquitecto con sus edificios en Suiza son de por vida. O sea, el arquitecto es la persona que, en el caso de que alguna cosa no funcione, se le llama y se le pregunta cómo lo solucionamos. Por tanto, la pregunta ¿hasta cuándo? Yo, después de estas experiencias, diría, bueno, claro, tiene mucha razón, es que no se acaba nunca, porque los edificios crecen y nos acompañan durante la vida. Y tu situación, tu casa, tu museo, tu aeropuerto, se va a ir ajustando. Me parece bien que puedas contar con la persona, el equipo de profesionales que estuvieron detrás de la construcción y de la ideación de este lugar para seguir modificándolos, ¿no? Entonces yo entiendo muy bien, yo también creo que en verdad no se acaba nunca. ¿En qué momento dices, venga, ahora y vamos a la construcción? Pues ahí igual, ya te decía, Peter tenía fama de ser muy lento, o sea que se tardaba mucho hasta que él decía, vamos a por ellas. Yo soy bastante más rápido en el sentido de que tengo así como venga, vamos a hacer, ¿no? Como te decía, vengo de una familia de mucho hacer y tengo tendencia a ponerme manos a la obra enseguida. Algunos que nos conocen dirían, bueno, tanto no te pones, que querrían que fuera un poco más activo, pero me gusta, porque yo pienso que mientras que lo haces puedes seguir proyectando, ¿no? Puedes seguir mejorando. O sea, no tiene que ser que yo como arquitecto te lo dibujo todo, te lo digo todo cómo va a ser y ya está, sino no tengo ningún problema, o de hecho me gusta mucho ir a la obra y allí seguir cambiando y ajustando el proceso. Por tanto, veo parte del proceso, me permite seguir retocando mientras construyo y eso. Pero sí, es verdad, ese momento que dices, ahora está, y yo a veces simplemente me pasa porque, no sé, me entra una alegría en el cuerpo que dices, ahora está, ya está. ¿No? Ahora, no sé, tengo así como, te pasa así como una intuición que tú mismo dices, esto estoy satisfecho, aunque siempre a mí en ese sentido me gusta mucho, hay un texto del pintor suizo, escultor suizo Giacometti, que tiene un retrato y él empieza a pintar con negro en un cuadro, ¿no? Tiene un lienzo blanco, empieza a pintar con negro, va haciendo este retrato y hay un momento que dice, hostia, ¿qué me he pasado? Me he pasado, demasiado negro. Coge el blanco y empieza a pintar encima del negro, blanco como devolviendo el lienzo, ¿no? Y hay un momento que dice, me he pasado. Y siempre todo esto quiere decir sesiones con la persona que le están haciendo el retrato y que tiene que, ven mañana, tenemos que seguir, no hemos acabado. Y al día siguiente con negro, me he pasado. Y se tiran así como meses trabajando juntos hasta que al final la persona retratada le dice, no puedo venir más, me tengo que ir. Y dice, bueno, pues ya está acabado. Si me dejas, seguiría trabajando por siempre, pero si te tienes que ir, pues ya está. Claro, que traducido al mundo real o al de los arquitectos quizás sean los plazos que te ponen, ¿no? Y el dinero que te dan para poder hacer el proyecto. Lo que pasa es que con este pensamiento de no intercambiar tu dinero no sé, es esta cosa de decir, bueno, al fin y al cabo no es que te voy a dedicar 50 horas para hacer tu proyecto, pero sí que, no sé. Y yo sé que mucho en caso de arquitectos, el que nos comemos los presupuestos somos nosotros, por esa sensación de todavía no está bien suficiente, ¿no? Uh-huh. Mis clientes se sorprenden muchas veces cuando yo les digo, no, esto todavía no está, como, ¿no?
No, le falta un poco, pero ¿qué le falta? Ya lo veréis. Sí que me gustaría, Rubén, que nos cuentes algún proyecto que te haga especial ilusión de los que has hecho, alguno que recuerdes, pues por la razón que sea, o porque te costó mucho, o porque te dio una alegría tremenda cuando te lo dieron, o cuando lo terminaste, o por la razón que tú consideres, que nos expliques cuál es ese proyecto que tienes ahí guardado, que es el que más te viene a la cabeza cuando alguien te pregunta, oye, ¿y qué has hecho? Pues esta pregunta y me hace mucha gracia porque lo he visto siempre en los maestros que han mirado. Te diría, pues el que estoy trabajando ahora. Y es como, es verdad. Ahora estamos preparando o trabajando en un museo para divulgar arquitectura para niños y adolescentes en Hamburgo, que estamos ahora en fase de obra y se inaugurará a principio de año y estamos trabajando, son muchas salas, muchas experiencias, muchas instalaciones para explicar o hacer accesible muchos de los aspectos de la arquitectura y del entorno urbano a niños y adolescentes bajo el convencimiento de que hay que enseñar a estas generaciones a que el entorno construido, ese marco arquitectónico en el que nacemos, en el que pasan nuestras vidas, el que nos enamoramos, el que nos despedimos de los seres queridos, el que enterramos a las... ¿no? Que no es una cosa dada, sino que es una cosa que se puede entender y se puede modificar y puede ser activo parte de esto, ¿no? Cuando el corona se hablaba de toda la gente que estaba en sus casas encerrada y que no estaba en las casas bien y que no tenían acceso y no sé, era como, claro, era un drama, ¿no? Como atrapados en estas arquitecturas que por alguna razón viven y que no saben tampoco. Y entonces un poco sale de esta voluntad, es una institución de Hamburg que quieren hacer este museo, ya tienen otro, un museo más de aprender mientras learning by doing, aprender con las manos, pero ahora quieren hacer este y estamos muy ilusionados trabajando y ya te digo, está delante de la nueva Filarmónica de Hamburg y se inaugurará en febrero o marzo cuando acabemos las obras. No en su estado final, o sea, tenemos como mucho más programado, pero va siendo hora. La misma pregunta que me hacías, ¿cuándo lo vamos a acabar? Pues ahora ya hemos dicho que vamos a acabarlo y vamos a inaugurarlo. Entonces, queremos abrirlo y que empiecen a venir gente para también testear nuestras ideas y saber si las cosas que se han planteado van a funcionar, ¿no? Y estoy muy ilusionado. Naturalmente es un proyecto grande, muy complejo, con muchas salas, con muchas experiencias. Si me permites, pues te explico la opuesto, que es un proyecto que tenemos muy sencillo que se llama Yellow, amarillo. Los pasos de cebra suizos son amarillos, no blancos. Las líneas son amarillas. Y hace muchos años colaboramos y seguimos haciéndolo con coreógrafos y bailarines suizos y catalanes. Tenemos con Manel Salas, que ahora vive en Palamós, pero con Kilian y Meret, es una compañía de danza suiza, que creamos un proyecto en el cual nos vestimos de amarillo y nos vamos a los pasos de cebra a, digamos, enseñar cómo se cruzan los pasos de cebra. O sea, muy como somos el ministerio de cruces de pasos de cebra, pero un poco venimos a decir que ese espacio de cruce es un espacio de libertad, esos minutos en medio de la locura de la ciudad que se pone verde y puedes cruzar. Los pasos de cebra en Suiza llevan semáforos casi siempre, pero bueno, da igual. O sea, ese momento de cruce en el que todo el mundo para que tú pases es un espacio de libertad, de autoexpresión, y nos pasamos horas en estos pasos de cebra acompañando a la gente o incluso inspirando a hacer otro tipo de cosas. Y es un proceso que no necesitan nada más que vestirse de amarillo y un montón de energía que con estos compañeros que te digo se ponen. Y es un proyecto que me encanta en lo opuesto, o sea, no tiene ni gasto material, ni solo pura energía, pura conexión con los pasantes. Y es algo alucinante. Lo hemos hecho en Suiza, lo hemos hecho en diferentes lugares en Holanda, lo hemos hecho en Berlín y siempre, o sea, tenemos que a veces cambiar los colores, a veces tenemos que ir de blanco, pero con la broma de que yellow, la palabra en inglés, y hello, la palabra de hola en inglés funciona, nos ponemos y se acaba, todo el mundo pasa y
¡Yellow! Y todo el mundo te saluda y tal, y es un proceso. Lo que te digo, cuando mis padres, cuando mi familia me ve haciendo eso, piensa, pero tú eras arquitecto. Y yo les digo, no, si es que esto es ciudad, esto es comunidad, esto es conexión y es arquitectura. Sí. Y otra pregunta, Rubén. No sé si a ti te pasa, a mí, por ejemplo, bueno, yo estudié ingeniería, ya sabes, aunque llevo muchos años sin ejercer, pero sin embargo ese punto ingeniero de saber cómo funcionan las cosas, yo qué sé, veo una máquina y me gusta verla. Veo un puente y los puentes me fascinan. No sé qué tienen los puentes que a mí me encanta, ¿no? Y me encanta ver los pilares, cómo está construido, cómo tal. Pero también me gustan otras cosas, me gusta la pintura y entonces cuando voy por el monte y veo un paisaje me lo imagino en forma de cuadro. O cuando veo una carretera, como me gusta mucho andar en bici, digo, joder, aquí qué bien para andar en bici. Tú que eres arquitecto y paseas por ciudades y por sitios, no sé si vas siempre en modo arquitecto, es decir, analizando pues, los edificios, los espacios públicos. Aquí se podría mejorar esto o no. Me gustaría saber un poco cómo vas tú por la vida, ¿no? Si vas en modo arquitecto analizando las cosas y cómo lo vives. Sí, igual. Mucha gente lo dice, pero soy como muy arquitecto. Yo constantemente viendo lo que está pasando en mi entorno a todos los niveles. Yo también me pasa y compartimos esa pasión, Alfonso, que nos encanta cómo está hecho el mundo, ¿no? Una formación similar y me pasa lo mismo, viviendo las cosas. Yo me atrevería a decir que con los años lo que me pasa es que me ha venido una apreciación y un respeto por el trabajo de las personas. De decir, cuando empezaba la carrera sí que a lo mejor estaba más yendo y criticando, vaya mierda de edificios hay por todos los lados. Ahora me encuentro en como, wow, porque sé lo difícil que es hacer las cosas, sé los procesos que hay detrás y me pasa más de, wow, ¿cómo han conseguido hacer esto? Mírate esta cosa, joder, madre mía, bole. Madre mía, pues imagínate con seguro este presupuesto tan ajustado, este cliente tan conservador, este destino para este edificio que era tan destinado a que fuera una cosa sencilla, funcional, que tal, han conseguido ese extra valor y estoy en una fase ahora mismo de, ¿cómo se llamaría? De Bewunderung, no me sale la palabra. Quería estar preparado para que no me pasara esto, pero hay palabras que no, pero como de encantamiento con el entorno, de decir, joder, ayer mismo tomaba un café en una zona en Berlín, era como, vaya, estábamos al lado de dos edificios que era como, wow, wow, wow. En la situación actual, la situación de crisis poco económica que hay y de carencia de resources, de posibilidades. Sí. Dos edificios estupendos y dices, wow, qué maravilla. Entonces me pasa un poco lo mismo. Yo tengo todo el día y además lo digo muchas veces, a mí no me gusta hacer vacaciones porque en el sentido, yo no estoy de vacaciones nunca, vaya donde vaya, hay arquitectura, puedo visitar cosas, puedo aprender, por tanto estoy siempre como de servicio, pero que me gusta mucho, o sea, a mí me fascina. Y desde que ya no solo son los edificios, que es lo que pasa en los sitios y ves cómo se comporta la gente, y mira estos cómo están sentados aquí, mira estos, aquí está, aquí el rincón es bueno, porque está ahí mucha gente, se lo están charlando, hay una comunidad más activa y la posibilidad de aprender mucho. Yo estoy en una fase también muy así de mirar y maravillarme del entorno. Sí, yo a mí también me pasa y a veces pues voy andando por Pamplona, yo soy de aquí, ¿no? De Pamplona y muchas veces me pasa a mí, ¿no? Que vas pues como los borregos, como las ovejas, ahí pim pam a donde tienes que ir y ya está, ¿no? Y te das cuenta enseguida cuando alguien es un turista porque mira hacia arriba, claro. Mira los edificios, mira los tejados, mira los árboles, yo qué sé. Y entonces, que es algo que te das cuenta que tú también haces cuando vas a otra ciudad, ¿no? Claro. Y a mí me da un poco pena darnos cuenta que en nuestra ciudad hay un montón de elementos que son súper interesantes y que podríamos admirar y conocer su historia y lo que fuera, pero vamos un poco aborregados siempre, pues haciendo las tareas que tenemos que hacer y cuanto más rápido mejor y tal, y nos estamos perdiendo un montón de cosas que bueno, que vistas con ojos de turista o con ojos de niño también, ¿no? Podría ser,
pues seguramente nos sorprenderían y viviríamos mucho más fascinados y mucho más intensamente nuestro día a día, ¿no? Si viviéramos pues mirando, ¿no? Con esos ojos. Totalmente, y todo el mundo sabe, ¿verdad? Pamplona, pues qué ciudad, Dios mío, qué sitio. Es que cualquier sitio tiene unas maravillas, ¿no? Yo viviendo de Barcelona, pues imagínate la cantidad de turistas que van a mi ciudad Claro. a verla cada día. Y yo cada vez que visito a mi familia, que siguen viviendo allí, en todas mis escapadas, bajo al centro, me voy a ver una nueva plaza que han hecho, un edificio, o una antigua, me voy a ver algo. Siempre intento, yo eso lo tengo, intentar mirar mi día a día. Vivo en Berlín, una de las ciudades que más turistas, pues igual, o sea, yo me voy, estamos preparando este fin de semana, tenemos fin de semana de galerías de arte, hay una feria de arte y vamos a ver, un poco tener esa curiosidad que yo, vamos, le recomiendo a todo el mundo. Da igual como sea el día a día, no dejarse de maravillar del entorno, porque es una pasada, o sea, es como la cantidad de gente que ha puesto su esfuerzo en hacer todos estos sitios en los que vivimos. Sí, sí, sí. Vale, sí que ya para ir acabando, Rubén, me gustaría preguntarte por tendencias que ves tú en la arquitectura, ya que tú te mueves en un entorno o en digamos, una faceta de la arquitectura que no es la habitual de construir casas, ¿no? Yeah. Pero también te gusta toda esa parte y, lógicamente, pues entiendes mucho más que la mayoría de los mortales, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va la arquitectura? Sin lugar a dudas, está habiendo un cambio de reconsideración de todas lo que te decía antes, resources, ¿no? Estamos revisando profesionalmente todo el consumo y todo el gasto que hacemos para construir nuestros edificios. Es una cosa que trabajamos también con mis estudiantes y yo trabajo profesionalmente. He estado construyendo cosas en India y en Ecuador y me ha permitido relacionarme o entender cuál es el impacto tan fuerte que tienen nuestros edificios en los entornos. Cuando uno necesita ciertas gravas o ciertas arenas o ciertas piedras o ciertos hierros o ciertas maderas, pues se dejan agujeros, cortan bosques. Entonces, profesionalmente hay un repensar completamente ahora mismo como eso, ¿no? Qué consumo hacemos de materiales y de energías para generar la arquitectura, para generar los entornos. Y eso es una de las cosas que ahora mismo inspiran y son muy challenging. ¿No? Estamos cambiando las maneras de hacer las cosas y vamos a necesitar la colaboración de todas las personas, en el sentido ya aparecen cantidad de soluciones nuevas y de alguna manera la sociedad tiene que aceptar esos experimentos. Vamos a probar cosas que son muy disruptivas, atreverse a decir un edificio de madera de un rascacielos, vamos a hacer unos encofrados textiles para optimizar el hormigón para que sea lo más fino posible, vamos a utilizar materiales que no se habían usado nunca, vamos a cambiar todo tipo de preconcepciones, o sea, no sé, poner un ejemplo, o sea, lo de cocinar. Mucha gente ya no cocina, a lo mejor vamos a tener que hacer casas sin cocinas, vamos a tener que hacer casas sin la idea de dormir, millones de cosas, la idea de familia. Está pasando muchos experimentos, que hay mucha gente que sigue con las ideas de decir, no, es que las casas son así, no, es que las familias son así, no, es que las casas tienen que tener las viviendas, los museos son así, pero vivimos un momento, o al menos a mí me gusta verlo así, de total experimentación. Lo que conocíamos por necesidades de que efectivamente la crisis ecológica que vivimos no se tiene acceso infinito, no podemos ir gastando infinitamente, tenemos que empezar a construir y a manejar nuestras resources de una manera diferente, pero es que me parece que las perspectivas de vida, las relaciones personales, los modelos de vida han cambiado y la idea del trabajo, de la familia, de la muerte, de la educación, todos estamos trabajando mucho con escuelas y como en otros momentos, ya ha habido momentos históricos donde se ha repensado la educación, pero ahora con acceso a la inteligencia artificial, pues cambia totalmente. Yo en la universidad muchas de las cosas que les pido a mis estudiantes, puesto que se pueden hacer con inteligencia artificial y puesto que yo no soy capaz de entender ni darme cuenta de que eso se ha hecho, porque escribir algo
es difícil darse cuenta si lo ha escrito con inteligencia artificial o lo ha escrito él. O sea, toda la educación se está poniendo patas arriba. Esas nuevas tecnologías, para mi opinión, abren unas posibilidades súper interesantes y hay que entenderlas, y va a haber que hacer muchos experimentos. También un arquitecto experimental, ¿no? Y eso, o sea, hay las ganas de aceptar esos experimentos por todos los lados, los que los quieren hacer, los que los van a sufrir, y ver, naturalmente, a muchos de esos experimentos pues van a dar resultados que no eran los esperados, pero a base de, no sé, podría decir fracasos y fracasos, vamos a reconfigurar el mundo entero. Y ese momento a mí personalmente me inspira y pienso, wow, las tendencias se están haciendo cosas muy diferentes y a la vez están haciendo todavía cosas muy normales y tradicionales. Surgen por aquí y por allá experimentos que no tienen por qué ser solamente formales. O sea, vivimos cuando en Bilbao se hizo el Guggenheim, pues claro, aquello fue un experimento formal y muchas otras cosas más. O sea, lo más fácil de entender es que la forma es rara, pero hay sistemas constructivos muy raros, sistemas ingenieriles de cálculo de estructuras muy diferentes, que habrían posibilidades, gracias a Gehry y a todo el equipo de gente que hizo posible eso, pero también a la ciudad de Bilbao, que hizo esa apuesta y dijo, lo vamos a hacer, porque había que echarle mucho valor a hacer eso. Era una cosa... Y tanto. Ahí toda la gente que dijo, lo vamos a hacer, y confiaron en todas las empresas y de esto, que dijo, sí, lo vamos a hacer. Yo me acuerdo, hace muchos años trabajé en Portugal, que venía con una cosita que teníamos que hacer desde mi lado suizo, y llegué y le dije, mira, necesitamos hacer esto y esto. Y entonces me miraron el equipo de señores portugueses que me iban a hacer el trabajo y me dijeron, eso que pides es imposible. Y por eso lo vamos a hacer. Y pensé, joder, qué tíos. Y efectivamente, se pusieron allí los próximos 6 días, pim, pam, pam, hablando en portugués, que yo no me enteraba de nada, y los tíos lo hicieron. Y pensé, wow, qué respeto, qué pasada. Y un poco veo siempre eso, lo que te decía. Pues eso me hace siempre, me emociona totalmente de gente que esté dispuesta a decir, sí, lo vamos a hacer, en contra de la gente que te dice, no, eso no se hace así, esto no se hace así. Es como, bueno, no lo haces así tú, pero hay millones de personas que ya lo están haciendo así, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿No? Ya, sí, está claro. Al final salirse de la caja, o sea, yo recientemente, eso sabes que hemos estado en París con la familia y tal, claro. Ver la Torre Eiffel, que yo, o sea, es que es alucinante. Dices, ¿cómo se le ha podido ocurrir a alguien hacer esto? O sea, porque una vez que la ves hecha, dices, Sí, vale, se puede replicar fácilmente sí. En otro sitio, no habría problema. Pero al primero que se le ocurre hacer algo, y hablo de la Torre Eiffel porque la tengo reciente y porque es impresionante, pero me da igual, llévalo a cualquier otra faceta de la vida. El primero que se le ocurrió, no sé, hacer una bicicleta, el primero que se le ocurrió, no sé, un cepillo de dientes, dices, a ver, el primero es que hace falta alguien que sea pues creativo, que se salga de la caja, que apueste por algo diferente también. Sí. Sí, entonces, pues al final hace falta gente así. Y claro. Este momento que vivimos, como que parece que nos estén empujando, es sí o sí. Vamos a tener, en mi opinión, vamos a tener que hacer todos estos experimentos y vamos a tener que probar todas estas cosas, y están saliendo cada día aventuras y proyectos muy, muy interesantes, y naturalmente que da miedo. Ya lo entiendo, que también salgan detractores y gente que estamos locos y que esto nos lleva. Ya. Pero a la vez es como, bueno, yo entiendo también que muchas de las personas, todo el mundo lo que quiere hacer es lo mejor, quiere mejorar el mundo, quiere mejorar la sociedad, quiere aportar algo de valor. Y bueno, ahí yo veo un gran potencial. Vale, Rubén, una última pregunta, bueno, dos, te voy a hacer unas un poquito más personales, es simplemente... Bueno, eres profesor, arquitecto, tienes hobbies, tienes muchos intereses por ahí, estás todo el día aprendiendo. ¿Cómo compaginas un poco la vida personal con la profesional? Bueno, ya sé que en tu caso, como en el mío, están imbricadas y son prácticamente lo mismo una que la otra, pero ¿cómo no sé, a nivel de productividad, de cómo compaginar ambas facetas en tu vida, cómo lo haces? Pues ahí, o sea, yo te diría, lo que aprendí hace unos años era como todo a la vez y a la misma vez. O sea, decir, entender todas las cosas que quieres hacer,
poner objetivos en cada una de ellas, ir haciendo un poquito de todas, todos los días, no descuidar nada, no descuidar la vida familiar porque tengas vida profesional, no descuidar la formación porque solo estés con tus... O sea, entender un poquito todos esos aspectos, ir haciendo un poquito de cada de ellos, porque si cada día le haces un poquito para tus hijos, un poquito para mejorarte profesionalmente, un poquito para aprender de finanzas y de negocios, un poquito de mejorar de comunicación, un poquito de tu salud, de tu... Entonces yo tengo así como objetivos para cada día de un poquito de todo. Que hay momentos que me estresa muchísimo y pienso, madre mía. Pero la idea de funcionar por solo, en plan, bueno, la próxima semana solo voy a la oficina, que la he tenido también años, es un desastre porque te das cuenta que luego se han pasado 2 semanas, no has llamado a nadie, no has hablado a nadie, tienes la espalda hecha polvo. Entonces yo estoy ahora un poco en... casi ningún día consigo hacer todo lo que tenía que hacer, en general, pero como van avanzando todas las cosas, un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito todos los días, en plan, pues tenemos, ¿no? A las 4 salen mis hijos de la escuela, a partir de las 4 hasta que se van a dormir es vida familiar y no me llames porque no te voy a coger el teléfono, ¿no? Por la mañana hago mis formaciones, mis cursos, pues vale, me levanto prontísimo, me levanto a las 5 y de 5 a 7 estoy con eso y lo mismo, no me miro los mails, no abro cosas de la oficina. Siempre tengo ahí, los fines de semana son, entonces cada sitio, poco saber. Yo es un poco cómo lo hago, ¿no? Es estresante, también he leído cosas de la única cosa, dedicarse a una cosa solo, que también es maravilloso. Ese placer de hoy me voy a sentar y todo el día voy a trabajar solo en la estructura de la cubierta esta y no pase lo que pase, hasta que no esté, no está, también lo entiendo. Pero eso siempre tiene, para mí, un efecto negativo que es todas las cosas que has descuidado, que están ahí estresándote, porque requieren tu atención. Algunas eran momentánea, a lo mejor tienes que contestar a un amigo, tienes que revisar una cosa con tu madre, tienes que ocuparte de que tu hijo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que no te ocupas, luego al final se hacen unas pelotas muy grandes, tu salud, tu vitalidad, tu energía. Yo intento cuidar mucho mi energía y si no, pues estoy ahí arrastrándome. Entonces yo un poco funciono ahora así. Sí, a mí también, yo también voy por esa filosofía de todos los días tratar de tocar alguno de los puntos fundamentales que soportan mi vida, ¿no? Al final, claro. Pues eso, salud, trabajo, familia, amigos, tal. Rubén, para acabar, algo que he preguntado a todas las personas que visitáis el podcast y sabiendo que tú eres un tío culto con muchos intereses, con más razón todavía, quiero que nos recomiendes algún libro, un blog, un podcast, una serie, yo qué sé, la música que sé que también te gusta, algún contenido interesante que nos quieras recomendar. Da igual que sea de arquitectura o de cualquier otra de tus múltiples aficiones. ¡Hostia! Pues esta no me la esperaba venir. Ya sé que la hace siempre, pero no sé por qué, no lo tenía preparado. Un libro... Seguro que sí. si tienes alguno por ahí en la maleta esa que llevas siempre. Mira, ahora mismo, o sea, tendría que pensar más. Yo te voy a decir lo que estaba leyendo, lo que me acabo de comprar, que me gusta, pero que, ya te digo, debería pensar más. Pero estoy leyéndome 10 horas con Ferran Adrià. Una entrevista que le están haciendo, un libro que he encontrado. Es una entrevista y me pareció que pasar 10 horas con Ferran Adrià, aunque no pudiera estar con él, pero a través de leer el libro, me gustan mucho los libros de entrevistas porque te permiten, o me permiten, yo como digo que soy tímido y eso, pues no me atrevería a llamar a Ferran Adrià para pasar 10 horas con él, pero con esta excusa, pues mira, ahora me voy a pasar 10 horas con él. Y lo compré el otro día en Barcelona y lo estoy devorando porque era como, no las paso de golpe, pero me gusta esa, ¿no? Leo muchos libros de entrevistas y cosas, me gustan a mí mucho oírlos y tal. Vale, pues perfecto. Pues ahí lo dejo en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran, no sé si, bueno, pues conocerte más, conocer qué hacéis en esa agencia, en ese estudio, perdón, de nombre impronunciable para mí. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues ahí voy a pedir disculpas porque
la mayoría de nuestro contenido está en alemán. Estamos trabajando en ello, pero bueno, como me dicen algunos, yo estaba aquí escondido en Alemania y pues sí, stiftungfreizeit.com. No sé si se ve. Ahí sí, para las personas que lo ven en YouTube, que están viendo la entrevista en YouTube, verán pero que... si no, pues por mi nombre, Rubén Hodar, se encuentran cosas, pero stiftungfreizeit.com es nuestra web. Ahora mismo solo está todo en alemán, pero tenemos el compromiso y estamos trabajando en que lo queremos poner todo en más idiomas enseguida. Simplemente la acabamos de hacer nueva y por cosas de tiempos y de capacidades pensé, bueno, vamos a subir los contenidos que ya tenemos en alemán, porque trabajamos mayoritariamente en los países donde se habla alemán, aunque, por ejemplo, como te digo, mi socia es mi pareja y somos los dos de Barcelona. Tenemos un tercer socio que es austriaco, pero al vivir en Berlín y con todos los trabajadores se hablan, tenemos un día a día en la oficina de alemán y es como más fácil, o nos sugiere, aunque pues sí, estamos ahí estamos queriendo, luego no hago las versiones, queriendo hacer proyectos también en España, que nos encantaría, proyectos en Italia, también hablamos italiano, y te voy a decir, pues no me importa ya nada hacer un proyecto en Japón, por volver, que me pareció una sociedad muy, muy potente. Vale, perfecto. Pues ahí dejaré la página web en las notas del programa y nada, y solo me queda darte las gracias, Rubén. Creo que ha sido una charla muy chula. Yo por lo menos he disfrutado un montón y igualmente, siempre hablar contigo es un lujo. O sea que muchas gracias. Sí, que te echo de menos, Alfonso. A ver si nos vemos. Sí, sí. Un abrazo. Muy bien. Aquí en Berlín, para el que quiera, estamos. No dudéis en contactarnos si venís, porque lo faltaba, en plan, también organizamos, nos encanta recibir a gente y recomendar que ver y organizar. A nivel educativo, cuando vienen escuelas de arquitectura, nos contactan a veces para ayudarles con las visitas, pero o sea, encantado de a quien venga a recomendarle cosas y ver, porque la ciudad tiene cantidad de cosas chulísimas que ver y que hacer, como cualquier sitio. Pues sí, yo tengo un viaje pendiente. Así que nada, animo también a las personas a que visiten Berlín y por supuesto también a que estén ahí en el siguiente episodio del podcast de Innocabi. Así que muchísimas gracias y un saludo. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocabi.com. Nos vemos dentro.